La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos está dada. El Estado se encuentra pagando una indemnización que alcanza los $15 millones ordenada por la Corte, y la Asamblea Nacional con 76 votos aprobó un informe de la Comisión de Justicia para que se aplique el proceso de repetición contra exdiputados del Congreso de 2004 que respaldaron la cesación del Tribunal Constitucional y de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Con nosotros Luis Villasís, exdiputado del MPD. Bienvenido. Muy buenos días y muchísimas gracias por esta oportunidad. Usted en 2004 fue quien le presentó la moción para la destitución de los jueces. Si bien argumenta que se sustentó en la Constitución del 98, interpretando la disposición transitoria 25ª de la Constitución relacionada a que los jueces estaban en funciones prorrogadas para así proceder a su destitución, el remedio fue como la enfermedad, porque se nombró a dedo una nueva Corte de acuerdo a cuotas partidistas. ¿En qué se basaron para hacer esos nombramientos? Usted lo ha señalado muy concretamente y en efecto, primero que no se requería interpretación de la Constitución. Lo único que había que leer la 25ª disposición transitoria, que señalaba que en virtud de las disposiciones constitucionales permanecerán en el desempeño de sus funciones hasta enero del 2003. A diciembre del 2004 había transcurrido más de un año en funciones prorrogadas. Ellos debieron renunciar en enero del 2003. Y entonces no se requería sino presentar primero debatir si había o no fundamento para esto. Pero la norma es totalmente clara y esto fue lo que se hizo. Esto yo creo que está clarísimo, y en ese plano la actuación del Congreso Nacional fue estrictamente cumpliendo el mandato constitucional. Ahora se dice en la resolución que acaba de adoptar la Asamblea Nacional que no teníamos competencias. Señores y distinguidos televidentes, hay un principio esencial en la Constitución que es deber de todo ciudadano cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y lo que nosotros hicimos como diputados de la República era hacer cumplir el mandato constitucional vigente en 1998. ¿Y el mecanismo cómo ustedes eligieron a la nueva Corte? Estaba también previsto en los mecanismos que estaban determinados en la propia Constitución de la República. El tema gravísimo es, y fíjese usted que en esto sí vale la pena ponerle mucha atención, es la manera como hoy se pretende implementar esta acción al margen sí de la Constitución. Porque, yo lo he dicho y lo vuelvo a ratificar ahora, si solamente hubiera entre los 100 asambleístas de Alianza País uno que sepa leer bien, leería lo que dispone la Constitución. El artículo 137 de la Constitución dice clarísimamente, los diputados dice, vea, los diputados no serán civil ni penalmente responsables de los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de sus funciones. Por favor, eso está clarísimo. ¿Cómo es que pretenden implementar acciones judiciales en contra de los diputados? Esto es una aberración jurídica, es una violación flagrante a la Constitución de la República. Y no pueden implementar una acción sin tener en cuenta las disposiciones constitucionales, no solo del 98, sino además las que están vigentes en la Constitución del 2008, que en su artículo 128 repite lo mismo que acabo de leer y agrega algo más, dentro y fuera de la Asamblea Nacional. Ahora yo quiero insistir, ¿en qué se basaron ustedes para hacer los nombramientos de los nuevos jueces? Que prácticamente lo hicieron a dedo, como dije hace un momento. No. Se lo hizo precisamente teniendo en cuenta el mandato constitucional, porque no podía dejarse el vacío. Si es que cesaban en funciones y habían cesado en funciones más de un año, los señores reemplazados de la Corte Nacional, Suprema de Justicia, ellos tenían que ser reemplazados, evidente pues. Y eso fue lo que hicimos, cumplimos con ese mandato constitucional. Y desde ese punto de vista, por eso no tiene razón de ser, y no tuvo razón de ser la demanda presentada por los magistrados reemplazados ante la Corte Interamericana. Pero ¿sabe cuál es el problema? Y esto sí es grave, el país debe saber esto. El Procurador General del Estado, que estaba en la obligación de defender al Estado, en inicio se hizo la defensa, pero se cambió de procurador
y sucede que la Procuraduría General del Estado dejaron en indefensión al Estado. La Corte Interamericana en varias oportunidades pidió que se presenten los debidos descargos frente a esta demanda, y no se lo hizo, y se allanaron a la demanda. El señor procurador o quienes estaban en la obligación de defender no leyeron lo que dispone el artículo 393 del Código de Procedimiento Civil, que habla del allanamiento ineficaz. El allanamiento será ineficaz en los siguientes casos. Numeral 3, cuando el demandado sea el Estado o alguna de sus instituciones. Señor, entonces aquí, ¿quién tiene que responder por este resultado de una sentencia de que obliga a pagar al Estado 15 millones de dólares? Es el señor Procurador General del Estado, y se debe implementarse una acción de repetición. Es contra el Procurador General del Estado, e inclusive esto puede llevar a que sea implicado también el presidente de la República, que es el máximo representante del gobierno central. Justamente el acatamiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la destitución de la Corte Suprema sienta un precedente principalmente sobre la inmunidad presidencial. No incluyó como responsable al presidente Lucio Gutiérrez, quien convocó al Congreso Extraordinario, que posteriormente tomó esas decisiones. ¿Considera que debió haber responsabilidad también contra el expresidente Gutiérrez? Mire, los señores asambleístas no han hecho un análisis multilateral del tema. Y tal es así que no se ha logrado leer bien la Constitución. La acción de repetición está contenida en el artículo 11, numeral 9. Pero la acción de repetición está clarísimo, es contra la deficiencia en la prestación de servicios públicos o por acciones u omisiones de sus funciones de funcionarias y funcionarios, empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos. Los diputados no éramos en 1998 ni funcionarios, ni empleados, ni empleadas públicas. Éramos dignatarios elegidos por voto popular. Se está sentando un precedente de inmunidad presidencial que en caso de sentencias futuras de la Corte Interamericana protegería al presidente Correa. No creo, porque si en este caso concreto la Presidencia de la República, que es la máxima representación del Estado ecuatoriano, y el propio Procurador General del Estado, como abogado del Estado, no implementaron las acciones que correspondían de defender al Estado ecuatoriano y presentar las pruebas señalando, señores, existen pues a los diputados si hay un debido proceso y el derecho a la defensa a la Corte Interamericana, y les habríamos leído a los magistrados de la Corte Interamericana las disposiciones constitucionales que habían en este ámbito. De tal manera que no hubo defensa. Y esto sí es grave y siente un mal precedente, porque esto puede implicar no solo al procurador, sino inclusive arrastrar en esta acción al propio presidente de la República por la irresponsabilidad de no haber defendido los intereses del Estado ecuatoriano. Ahora uno se explica por qué la Oxy, esta empresa norteamericana, está ganando un juicio en las cortes internacionales para que el Estado pague 2.500 millones de dólares. Y si mañana la demanda presentada por Clever Jiménez, por Fernando Villavicencio y los afectados por las violaciones a los derechos humanos también manda a pagar indemnizaciones, tienen que pagarlas y tienen que ser sancionados aquellos que han implementado, ellos sí, violaciones a la Constitución. ¿Cree entonces un precedente? Escuchemos qué dijo el expresidente Lucio Gutiérrez respecto a la sentencia de la Corte Interamericana. A mí no me incluyen porque no tienen absolutamente por qué incluirme, porque yo lo único que hice en uso de mis atribuciones constitucionales es convocar a un Congreso extraordinario para debatir entre tres temas. El segundo, sobre la situación jurídica de la justicia, como ya lo mencioné. La parte positiva de esta repetición es que ya hay jurisprudencia y a los actuales asambleístas y al actual gobierno se les debe repetir. Primero por la cesación o por la destitución inconstitucional de 57 diputados. Luego porque por orden de este gobierno le confiscaron las utilidades a los trabajadores de las empresas telefónicas. Porque este gobierno les quitó el 40% de los aportes a los afiliados al Seguro Social, y algo gravísimo, por orden de este gobierno, y ustedes asambleístas aprobaron la tabla de consumo de drogas. Ustedes han ocasionado a la niñez y a la juventud ecuatoriana un daño irreparable. Ese es un delito de lesa humanidad por el cual tendrán que responder.
Hay varias denuncias contra el Estado que se tramitan en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para luego llegar a la Corte. Eso significaría entonces que las repeticiones en el futuro tendrían que hacerse contra jueces, ministros y funcionarios del actual gobierno e incluso perderían la inmunidad los miembros de la Asamblea Constituyente y de la Asamblea Nacional si la Corte Interamericana llegara a sentenciar el pago de una nueva indemnización. Eso está clarísimo, más claro que el agua. Los señores asambleístas actuales tendrán que responder por los 405 millones de dólares que de manera inconstitucional, siendo ahorro de los maestros, se les llevaron del fondo de cesantía a otra institución. Ellos tendrán que responder aquí, como se ha dicho muy bien, por la serie de demandas que se ha presentado a la Corte Interamericana por los 10 de Luruncoto, por los 3 de Cotopaxi, por todos los perseguidos políticos, por Mary Zamora. Y entonces aquí hay 500 ciudadanos ecuatorianos que por reclamar la vigencia de los derechos humanos, la libertad de expresión, hoy están siendo procesados ilegalmente. Pero entonces, ¿por qué razón se implementa esta acción por parte de la Asamblea? Si ellos saben que no tienen fundamento constitucional ni legal, solamente por un hecho. Aquí hay una cadena de persecución política y este es un eslabón más. Por eso nos arrebataron de manera inconstitucional la personería jurídica al MPD y hoy día hemos demandado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en poco tiempo o en pocos años tendrán que devolver la personería jurídica al MPD y tendrán que responder por los daños causados. Pero segundo, aquí también cursan temas alrededor de las agresiones de las que ha sido víctima últimamente la compañera asambleísta de la Unidad Plurinacional de las Izquierdas, Lourdes Tibán. Es la persecución que se está haciendo contra los ciudadanos y criminalizando la lucha social. Y en esa línea es que precisamente no nos van a callar si pretenden con esto hacer un instrumento para detener nuestra acción por luchar en defensa de la democracia, la justicia y la libertad en el Ecuador. Se nos acabó el tiempo. Gracias. Muchas gracias a Luis Villasís por estar aquí en Contacto Directo.